Tren de Aragua, oro ilegal y petroadicción, las perlas de la nueva alianza entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Futuro o espejismo? Prometen el 2050, pero el país sigue esperando respuestas. Entre la memoria y la impunidad, Óscar Pérez y la búsqueda de la verdad 8 años después. Les contamos. Estas son algunas de las noticias que marcan el día en Impacto Venezuela. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa. Hoy es jueves 18 de junio de 2026. Soy Mildred Manrique y los invito a suscribirse al canal de YouTube, compartir y ser parte de esta comunidad que busca verificación y contexto. Comenzamos. Muchos lo llamaron narcoestado, otros lo vieron como el enemigo número uno, pero en la geopolítica real, las etiquetas importan menos que la supervivencia. Estados Unidos, con una economía históricamente adicto petrolera, dio un giro de 180 grados con la administración de Delcy Rodríguez. Ya no se trata solo de democracia, se trata de cooperación conveniente. María José Prado nos cuenta más. Venezuela fue señalada por Washington como un narcoestado. Hoy la administración Trump asegura que Caracas es un aliado estratégico en la lucha contra el crimen organizado. El giro quedó en evidencia tras la confirmación de operaciones coordinadas contra el Tren de Aragua y el avance de una agenda común de seguridad. Pero en nuestra opinión, el gran generador de la resolución absoluta ha sido y seguirá siendo que la influencia norteamericana cope la geopolítica de Venezuela y con ello impida ahora mismo y en lo adelante las intrusiones rusas chinas, muchas veces por la interpósita persona del comunismo castrocubano, del fundamentalismo musulmán, del narcotráfico, a través de las nuevas organizaciones mexicanas y colombianas criminales, sin dejar de lado las apetencias de los integrantes del llamado Foro de Sao Paulo. Sí, no es que vamos a negar la gravitación de la naturaleza adicto-petrolera de la economía de Estados Unidos en todo esto, pero en primer lugar, en nuestro criterio, es impedir que Venezuela siga siendo plataforma y cabeza de puente de los mencionados adversarios naturales de Estados Unidos. El acercamiento no es reciente. En febrero, el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, visitó Caracas para discutir seguridad regional. 4 meses después, Washington confirmó coordinación operativa con Venezuela y dejó abierta la puerta a acuerdos de inteligencia, entrenamiento militar y cooperación antinarcóticos. Realmente es bastante viable, sobre todo porque los Estados Unidos cuentan con el aparato de inteligencia y también con las estructuras de fuerza para poder acabar y golpear de manera certera a estas organizaciones criminales que operan dentro de Venezuela. Lo interesante sería ver si esta disposición que tienen los Estados Unidos podría abarcar a grupos también muy dañinos y peligrosos, como es el caso del ELN y la FARC, que operan en territorio venezolano y que también se han visto beneficiados por la operatividad que tienen en la minería ilegal en Venezuela. Entonces habría que identificar o habría que evidenciar si lo que ha ocurrido con la eliminación del líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, pudiera extenderse también pues, a los cabecillas o a los grupos del ELN y de la FARC que operan en Venezuela, y que esto sin duda alguna podría mermar la influencia de estos grupos en la región. La nueva alianza surge mientras Estados Unidos advierte que el oro ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de mafias y grupos armados en la región. El desafío será demostrar si esta cooperación produce resultados concretos o si se queda únicamente en el terreno político y estratégico. Conectamos con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible en todas nuestras plataformas digitales. El giro de Estados Unidos hacia Venezuela es oficial. Ya no hablan de narcoestado, ahora es cooperación operativa contra el crimen organizado. Pero a estas alturas, ¿están buscando seguridad o asegurar el petróleo? Tu opinión cuenta, escribe tu respuesta en los comentarios, te leemos en la emisión estelar. Con Nicolás Maduro y Cilia Flores entre retrasos judiciales en Nueva York, la encargada de la presidencia de Venezuela acelera su propia agenda desde Miraflores, logrando negociaciones que el propio gobierno estadounidense principalmente quiere que concrete. Delcy Rodríguez ha pasado de la improvisación a ejercer un poder real. Quique Frías nos amplía. En Venezuela, mucho movimiento. En Nueva York, congelamiento judicial. Cuando por una parte la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores se atrasa, en Estados Unidos la encargada presidencial Delcy Rodríguez ejecuta una agresiva estrategia política para asegurarse control y confianza. Primero y principalmente de Estados Unidos, pero también con empresas y emprendedores extranjeros, gremios y a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Los cambios políticos en Venezuela en estos momentos son cambios reales. O sea, en otras palabras, en algún momento cuando pensamos que eran de carácter cosmético, creo que subestimamos que pudiese haber dentro de los diferentes bloques venezolanos de poder dentro de lo que fue el madurismo, grupos que pudieran verse beneficiados más o menos cuando Nicolás Maduro y Silvia Flores se encontraban arriba. Uno de esos grupos, probablemente muy pragmático, probablemente más claro en cuanto a lo que estaba pasando dentro de la realidad económica de Venezuela, pero también muy claro del simbolismo que existe, era el de los hermanos Rodríguez. No solo Delcy directamente, sino a través de sus fichas de confianza, sus edecanes territoriales, venden la idea de que Venezuela, con el chavismo, el nuevo chavismo que está creando, pueden sacar a Venezuela de una aguda crisis. Su vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, logró que empresarios griegos y brasileños visiten el país próximamente. A la par, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sigue recorriendo a Venezuela, buscando convencer a los gremios de agricultura y ganadería. Nosotros vamos, como decía Chávez, a las catacumbas, vamos debajo de los árboles, vamos a las plazas, vamos a los parques, vamos a los barrios, vamos a las comunas a hablar directamente con la gente. Porque nosotros somos tan humanos como ustedes y ustedes son tan humanos como nosotros. Y que los Rodríguez de alguna forma u otra tampoco tienen una afinidad, digamos, al modelo occidental de hacer negocios. Ellos probablemente ven en su modelo de desarrollo de capitalismo estatal una mezcla entre lo que podría ser China, con un estado director fuerte que promulga, digamos, inversiones, que mueve mucho la economía y que a partir del sistema de partido único controla el poder político. Esta es la nueva foto del poder en Venezuela, el Rodrigato haciendo revolución dentro de la propia revolución y el anterior ocupante de la silla presidencial de Miraflores en el olvido, reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. En política todo tiene un hilo conductor. El gobierno interino está firmando memorándums estratégicos con multinacionales, pero hay que prestar atención a lo que va más allá. Esto tiene una proyección hacia el 2050. ¿Qué quiere decir todo esto? Juan Gutiérrez Gamba con el reporte. Venezuela vuelve a aparecer en el radar de los inversionistas internacionales. En las últimas semanas se han anunciado memorandos de entendimiento y acuerdos con empresas energéticas de alcance global, como Repsol y Schlumberger, además de proyectos vinculados a la recuperación del sistema eléctrico nacional. Pero el nuevo mapa de oportunidades va mucho más allá del crudo. Sectores como el retail, las telecomunicaciones, la agroindustria y la electricidad privada están impulsando la economía real. Mientras el Estado firma contratos energéticos a largo plazo para asegurar grandes inversiones, la calle se dinamiza con comercios y servicios independientes que ya no dependen exclusivamente de la inestabilidad de PDVSA. Hay sectores, repito, con un crecimiento de importancia, lo que significa las ventas de unidades. También lo reportan los supermercados, la medición del público consumidor. El mercado está muy contraído y esto trae dificultades, pero la industria de alimentos sería indudablemente el primero. Las recientes afirmaciones desde la Casa Blanca, que califican la relación bilateral como estupenda, confirman el interés de Washington por reincorporar plenamente a las empresas estadounidenses al sector energético local, una alianza comercial que busca garantizar el suministro energético hemisférico mientras le inyecta oxígeno financiero al circuito nacional. Estados Unidos es el socio mayoritario de Venezuela. El socio mayoritario quiere decir el socio estratégico mayoritario en el área petrolera y en todas las demás áreas. Venezuela solo le puede vender petróleo a Estados Unidos. Ese dinero petrolero va para un fondo de reserva que se regresa al país en dos partes. Uno para la estabilización de la moneda, una parte, y la otra mitad, presupuesto de obras, construcción. La primera etapa ha sido de salud. Otro elemento clave es que gran parte de los proyectos anunciados no buscan expandir capacidades desde cero, sino recuperar lo que se perdió durante años de deterioro e insuficiente inversión. Para eso, algunos expertos sostienen que la discusión no debe centrarse únicamente en cuánto capital puede llegar al país, sino en si existen las condiciones para que esas inversiones permanezcan y generen crecimiento sostenible. Falta indudablemente el financiamiento del país, reducir el encaje legal. Falta
el vencimiento de trámites en muchísimas áreas. Hay que ajustar los aranceles que todavía entran productos importados que dañan a la industria nacional como al sector comercial. Falta también el tema de los impuestos que está comiendo tanto al sector comercial o a los sectores de servicio como a la industria nacional. Las recientes alianzas con empresas internacionales muestran que Venezuela sigue despertando interés por sus recursos, su ubicación estratégica y el potencial de sectores que van mucho más allá del petróleo. Pero el verdadero desafío estará en demostrar que el país puede ofrecer estabilidad, confianza y condiciones sostenibles para convertir esas oportunidades en inversión real, empleo y desarrollo económico duradero. En materia de derechos humanos, el caso de Óscar Pérez y su grupo regresa al debate internacional. 8 años después de los hechos, la Corte Interamericana analiza si el operativo que se llevó a cabo en el Junquito respetó los estándares del uso de la fuerza y el derecho a la vida. El informe con Juliana Palmar. Durante la audiencia del caso de Óscar Pérez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, expuso los argumentos de las víctimas. El abogado sostuvo que en el tribunal deben determinar si el operativo se respetaron los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, elementos clave para establecer si las muertes fueron o no legítimas. Pero sí dejar un mensaje claro a los familiares, al pueblo venezolano. El caso Óscar Pérez logró neutralizar un movimiento que tenía, para bien o para mal, pero influencia moral en un gran sector o un sector de la población disidente. Aniquilar un pensamiento. Y eso es precisamente lo que ha venido ocurriendo en Venezuela cuando les decía que había más de 19.000 personas detenidas arbitrariamente con fines políticos del año 2014. Los familiares de las víctimas denunciaron que además de las muertes han sido objeto de persecución, intimidación y afectaciones emocionales durante años. Aseguran que sus parientes intentaron rendirse y negociar su entrega, pero a pesar de ello fueron abatidos. También reclamaron que la dignidad de las víctimas y de sus familiares fue vulnerada después de los hechos. Bueno, él, aparte de eso, como venezolano, a él le dolió su país. Y bueno, una de las cosas que él siempre me decía, que él iba de alguna manera a hacer un trabajo muy grande por su país, porque él no resistía ver tanta gente en la calle, niños hurgando la basura. Como parte de la jornada, declaró el perito Juan Pablo Albán. Presentó un informe técnico basado en evidencias audiovisuales, análisis forenses y reconstrucciones digitales del operativo. El objetivo es reconstruir lo ocurrido en el Junquito y determinar si las actuaciones de los organismos de seguridad se ajustaron a los estándares internacionales de derechos humanos. Óscar Pérez grabó 17 videos, se publicaron 17 videos a través del día. Y el cambio entre el último video de la fase de negociación y el primer video en el cual él dice nos están atacando es muy abrupto. Es decir, no menciona y no se indica en los videos por qué ocurrió ese cambio. En su intervención, Romero afirmó que los indicios apuntan a que no existió un fin legítimo en el uso de la fuerza y que el despliegue de más de 500 funcionarios junto con armamento de alto impacto debe ser evaluado bajo los criterios de necesidad y proporcionalidad. Entonces, que se esté celebrando esa audiencia nos dice que la justicia siempre llega, no importa si sea aquí en lo interno o en lo externo, pero la Corte Penal, con la evidencia que existe en ese caso, que es hasta pública, comunicacional y notoria, todo el mundo sabe lo que pasó allí. Unas personas rendidas y fueron acribilladas, masacradas. Entonces yo no tengo duda que la Corte, cuando escuche los testimonios, evalúe los medios de prueba, va a decidir condenando al Estado venezolano, y esa condena repercute no en las personas, sino en el Estado venezolano.
El director de Foro Penal aseguró que el caso del Junquito refleja los problemas estructurales del sistema de justicia venezolano. Sostuvo que la ausencia de investigaciones independientes y de responsabilidades judiciales demuestra que las víctimas siguen sin obtener justicia. Además, advirtió que sin un poder judicial autónomo resultará difícil avanzar hacia una transición democrática y garantizar que hechos como lo del Junquito no vuelvan a repetirse. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Continuamos con Impacto en 60 segundos, el espacio donde te contamos las noticias más relevantes del momento. No te despegues de nuestra pantalla. Luz al final del túnel. Ingenieros respaldan acuerdos, pero advierten que la recuperación tomará 10 años. El presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Orlando Urdaneta, calificó como un paso en la dirección correcta el acuerdo firmado entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la estadounidense General Electric Vernova para recuperar el colapso del sistema eléctrico nacional, prometiendo inyectar 1.000 megavatios en 2 años y más de 5.000 a la vuelta de 4. Sin embargo, los expertos gremiales pusieron los pies sobre la tierra al advertir que, aunque la reparación de turbinas críticas podría aliviar, por ejemplo, los crueles apagones hasta de 10 horas en el estado Zulia en menos de un año, independizar la región y explotar su potencial termoeléctrico requerirá sumar de forma urgente a la alemana Siemens y ejecutar un macroplan de inversión sostenido por al menos una década. Academia Nacional de Ciencias pide acción urgente por la democracia en Venezuela. En un enérgico y categórico pronunciamiento, la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales alertó que el proceso para restablecer el hilo constitucional y rescatar la democracia en Venezuela ha llegado a un punto de inflexión que no admite más dilaciones ni cálculos políticos. La institución denunció el continuo debilitamiento de los pilares institucionales y la grave erosión del Estado de Derecho en el país, haciendo un llamado urgente a las fuerzas vivas de la sociedad para unificar esfuerzos inmediatos en torno a una ruta institucional legítima que detenga el colapso de la República y devuelva la soberanía plena a la ciudadanía. Muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más visiten impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana.